Muy buenas noches, amigos de la Casa Negra. Esta noche les contaré historias ocurridas en los ministerios públicos. Los ministerios públicos suelen ser lugares con muchísima energía. Es a los ministerios públicos a donde las personas suelen ir a denunciar actos vandálicos y delincuenciales. Pero no solo eso. También en los ministerios públicos, la ley obliga a tratar todo lo concerniente a los homicidios, a los fallecimientos y a todo tipo de accidentes en los que tal vez alguna persona haya muerto. Por esta razón, es muy probable que en muchos ministerios públicos encontremos historias extrañas, historias paranormales que pueden no llegar a tener ningún sentido y ninguna respuesta. Estos relatos me los contaron varios trabajadores del Ministerio Público. El primero es el de una secretaria. Ella cuenta que muchas veces le tocaba trabajar en el turno vespertino. Su oficina estaba cerca del área de espera y cerca de unas escaleras que justamente eran la entrada por donde solían ingresar las personas para llegar a denunciar algún delito. Por las noches, ella me contaba que era muy común que por las noches escuchara pasos en las escaleras. Ella siempre pensaba que era alguna víctima subiendo por las escaleras para llegar hasta donde se encontraba la ministerio o el ministerio público, y que cuando ella escuchaba estos pasos, pues solía salir de su oficina para atender a la persona, pero que cuando salía esperaba que la persona subiera porque los pasos eran muy claros, pero resultaba que nadie subía. Entonces ella al principio pensaba que subían las escaleras y luego volvían a bajar y por eso no los veía. Pero luego, cuando esto se volvió a ser constante, pues ella sí comenzó a tener curiosidad, y cuando escuchaba los pasos se asomaba rápidamente por las escaleras, y aunque los pasos seguían, al final nadie subía por las escaleras. Incluso llegó a bajar por las escaleras y asomarse para ver si había alguien, pero cuando hacía esto, lo único de lo que se daba cuenta era que no había nadie. Fue entonces que se empezó a acostumbrar a oír estos pasos en las escaleras. Los oía subir, se asomaba siempre por la curiosidad de que realmente fuera alguien, pero pues nunca era nadie, solo eran los pasos vacíos que subían y subían las escaleras. La otra anécdota que ella me cuenta era que justo enfrente de su oficina había sillas de espera. Estas sillas eran de plástico y eran muy ruidosas. Entonces, cuando las personas se sentaban en ellas, pues solían hacer rechinidos fuertes, y más si las personas eran muy pesadas. Ella dice que entonces, mientras trabajaba, a veces oía las sillas rechinar, pero rechinar muchísimo, y pensaba, alguien llegó, tal vez no lo oí, pero ya está aquí en las sillas. Salía y pues con lo que se encontraba era con que no había nadie en las sillas. Y era otra cosa muy común, estaba ella trabajando y las sillas se estaban oyendo mientras rechinaban, como si alguien estuviera sentado en las sillas reclinándose con fuerza. Ella inmediatamente salía, pero pues nunca había nadie. Ya con el tiempo ella cuenta que pues se empezó a acostumbrar, que incluso ni siquiera tenía miedo, estaba acostumbrada a todo esto, estaba acostumbrada porque ella solía oír llegar a los familiares de las personas que habían muerto, ya hubiera sido en algún accidente de automóvil, ya hubiera sido por muerte natural en algún hospital. Le tocaba oír a todos los familiares llorar, escuchar las malas noticias,
se empezó a acostumbrar a esto y pues ella más bien lo que pensaba era que pues probablemente por ahí había algún fantasma, algún ente que pues se había ido con esas personas y que pues a veces terminaba quedándose ahí en el Ministerio Público. La última historia que les voy a contar, otro policía me cuenta que él trabajaba en un ministerio público donde al exterior pues había muchos carros que en ese momento pues estaban resguardados por la autoridad, carros que habían sido parte ya sea de un asalto, de un robo, de un secuestro o incluso automóviles que habían sido parte de un accidente. Por eso es que al pasar por esas calles se podía ver carros totalmente destrozados, pues porque habían sido partícipes de un accidente. Muchas veces habían sido accidentes fatales y pues al final la autoridad los resguardaba en lo que se resolvían todos los casos y se resolvían todas las carpetas. Pues me cuenta este policía que en las noches era como muy frecuente, esta calle me contaba estaba muy muy oscura, por todas partes estaban estos carros resguardados, estaban en la calle era oscura. Me cuenta el policía que pues estando haciendo guardia fuera del Ministerio Público, era muy muy común ver caminar personas entre los carros, ver sombras. Y los policías pues se alertaban porque pues muchas veces estos automóviles pues eran víctimas de otros delitos, como que les quitaban partes, les rompían vidrios, les robaban cables. Entonces los policías solían alertarse porque pensaban que pues andaban por ahí algunos maleantes tratando de robarse partes de los carros resguardados, que pues sea como sea al final estaban en la calle. Entonces solían alertarse los policías, ir a ver quién estaba por ahí, pero siempre se encontraban con que no había nadie. Solo eran las sombras que veían pasar entre los carros, iban a ver quién era y siempre se encontraban con que no había nadie. Al final se acostumbraron a ver estas sombras caminar entre los carros. Eran carros chocados, eran carros en los que se habían cometido delitos, desgraciadamente. Pues al final se terminaron por acostumbrar a ver a estas sombras que al final nunca eran nadie, solo eran sombras que se movían entre estos carros que tal vez habían sufrido accidentes terribles y habían tenido desenlaces fatales. Pues bueno, estas son las historias que hoy les quería contar y me gustaría saber si ustedes tienen otras historias ocurridas en los ministerios públicos, lugares donde desgraciadamente se viven cosas fuertes, muchas tragedias humanas y que desgraciadamente se quedan con estas cargas tan fuertes de energía. Que tengan una excelente noche. Déjanos tus comentarios y apóyanos dándole like y suscribiéndote a nuestro canal. Recuerda que subimos videos los días lunes y jueves. La Casa Negra te espera con relatos de horror y terror para la medianoche.